principio, te queremos agradecer muchísimo por el tiempo que nos estás dedicando. Quisiera que si pudieras presentarte, decirnos tu nombre, a qué te dedicas, dónde vivís. Yo me llamo Xavier Tornafoc, soy historiador, trabajo en la Universidad de Vic, una pequeña universidad que está en la Cataluña central. Tengo 56 años y bueno, he dedicado una parte de mi vida a estudiar pues, el fenómeno del nacionalismo catalán, de las familias como la de Masferrer, que en un momento determinado se involucraron en esas luchas y eso es todo. Bien. ¿Y qué te llevó, bueno, más allá de estar en contexto, ¿no? Estudiando diferentes familias, ¿qué te llevó a querer publicar la biografía de Paco? Yo, en realidad, fue una casualidad. Yo estaba escribiendo algo sobre un periódico que se publicó en Vic durante los años 30 del siglo pasado. Se llamaba Diario de Vic. Ese periódico fue el primer periódico de periodicidad diaria que hubo en Vic y tenía la particularidad de que era un periódico moderno, es decir, se alejaba un poco de ese tipo de publicaciones un tanto vetustas, muy carrinclonas, muy decimonónicas, que existían en una ciudad muy levítica, muy conservadora como era Vic en ese momento. Y ese periódico pues empezó, por un ejemplo, empezaron a colaborar en ese periódico mujeres, por ejemplo, a escribir cosas, a hacer artículos, a hacer reportajes. Claro, eso en esa época era una cosa muy moderna, muy nueva. Se empezó a hablar en ese periódico de cosas muy, por ejemplo, el tema de la aviación, cosas de ese tipo que en esa época no eran desconocidas o no tenían, no aparecían habitualmente en los periódicos. Y bueno, estudiando esa publicación, pues me fijé que el editor era un señor de Vic llamado Francesc Maria Masferrer Bernis, que luego fue director también. Y ese hombre, aparte de ser el editor y ser el director, escribía editoriales. Es decir, el artículo editorial donde el periódico fija su posición, y que aun siendo una persona de una buena familia adinerada, de mucho, de mucho prestigio en esta ciudad, tenía ideas más o menos modernas, avanzadas, democráticas. Tampoco era una cosa que en la época se tuviera nada claro. Y a partir de ahí me empezó a interesar la figura, no tanto del periódico como la figura de su fundador y editor, que era Francesc Maria Masferrer Bernis. Bien. Luego tuve ocasión de indagar y ahí aparecieron muchas cosas. Incluso hablé con su hija. No sé si ya estará viva, aún estará viva su hija. Se llamaba Eugenia. Una de las hijas tuvo otro hijo, Francesc. Yo creo que la hija debía morir, una señora mayor. Yo hablé con ella, la llamé a Buenos Aires. Ella vivía en Avenida Libertador. Incluso cuando estuve ahí hace 3 años en Buenos Aires, estuve tentado de comunicarme con ella, pero pensé, igual esta mujer es una mujer muy mayor, o ha fallecido, ya no, abandoné la idea. Y la mujer me dio mucha información, obviamente, de su padre. Me mandó por correo, me mandó documentos, y ahí pude saber incluso aspectos más cotidianos o más íntimos de la vida de Francesc Maria Masferrer, que yo no había podido obtener por otros canales. Sí, Eugenia tenía un nombre largo, Luisa, Sí. no recuerdo bien, no vive ya.
Pero bueno, sí su descendencia vive. Nosotros acá en San Mayol, en el pueblo, hay muy cerquita, incluso pegado, los lotes del campo son lindantes con el pueblo. Hay un campo, que es uno de los campos donde estuvo ella, que se llama, nosotros le decimos Mayar, pero intuyo que debe ser Mayar. Mallar, Mm, mallar. bien. Hostia, no sé qué significa eso en catalán. Mallar, no sé. Eh, Algún significado tiene, ¿eh? Seguro. sí, yo creo que habíamos buscado, creo haber entendido que era mi hogar, pero tal vez no. Ah, sí. Mallar, sí. La meva llar. Mi hogar, sí, señor. Ajá. Mallar, mallar. Ujú. Es una contracción. En catalán es una contracción de catalán antiguo, muy Ajá. típica de gente de campo también. Mallar. Ma no se utiliza en catalán más normativo la meva llar, Mm. mi casa, mi hogar. Mallar, sí, sí, mallar. Bien. Ahí, francés, bueno, nosotros lo conocemos como Francisco Masferrer o Paco. Eh, Mientras construyó Paco. una serie de casas acá en, en el pueblo, en San Mayol, nosotros tenemos hay una esquina que la llamamos la esquina catalana, son 7 viviendas que él mandó a construir. Incluso yo tenía un profesor en la universidad que me decía que no dijera que era la esquina catalana porque no tenía un estilo catalán, porque lejos estaba del modernismo o de lo que comúnmente se conoce como la arquitectura de Cataluña. Pero bueno, en realidad buscando pudimos dar con que esas casas son muy parecidas con unas construcciones de las casas de los obreros, de las viviendas de los obreros en Colonia Güell. Y Es una construcción muy típica de Cataluña, sí, señor. Es una construcción típicamente catalana, pero que tiene su origen, fíjate bien. Son colonias, habitualmente colonias textiles, de fábricas textiles. Aquí en Cataluña, durante el siglo XIX y principios del siglo XX, por todos los ríos principales catalanes, que no son ríos como los que puedes imaginarte en Argentina, son ríos mucho más modestos, son ríos mediterráneos, pero que producían energía. Ponían unas turbinas al lado del río y eso generaba energía y se podían poner en funcionamiento los telares. Entonces, ¿qué hicieron? Muchos empresarios colocaron sus fábricas que eran textiles, hacían ropa, sábanas, camisas, al lado de los ríos para aprovechar esa energía. Y lo que hicieron es poner la fábrica y al lado los, los, las viviendas de los trabajadores. Y eran viviendas seguro que se parecían mucho a las que vosotros tenéis en San Mayol. Era una construcción, sí, típicamente catalana, que tenía su origen, no era originaria de Cataluña, aunque aquí se adoptó, sino que era originaria de Inglaterra y de Escocia. De hecho, las primeras colonias industriales que se hicieron en Cataluña las vinieron a montar gente que venía de Escocia o de Inglaterra. Luego ya fueron gente de aquí las que hizo estas colonias. Y la colonia Güell, que es un ejemplo muy bien encontrado, porque es una de las más... dos de mis tíos nacieron ahí y yo conozco muy bien esa colonia. Y es un ejemplo claro del tipo de construcción industrial que había en ese momento. Y no sería de extrañar que Francesc Masferrer adaptara eso a vuestro pueblo, no sería de extrañar. Es una forma de construir, sí,
muy catalana, sí. Bien, sí. Bueno, mientras él construyó esa esquina, que para nosotros es la esquina catalana, así la llamamos, eh, mientras tanto se construía su casa en el campo, cerquita del pueblo, en una loma con vista al pueblo, que es la que llamó Mayar. Así que Vaya, sí que tiene sentido. La meva llar, mi hogar, sí, todo el sentido. Construyó su hogar ahí. bueno, yo viví en mi niñez en un campo que es, bueno, que hoy en día lo tiene sería nieto de Paco Maferrer. Eh, y, y bueno, mi papá trabajaba en esos campos. Uno de los campos, me acuerdo que cuando yo leí la biografía, que hablaba de Panicés o algo por el estilo, porque Panicés, bueno, hay un campo en el que trabajaba mi papá que siempre decíamos, mi papá se va a Panicés, y cuando yo leí en el libro, o sea, le encontré mucho sentido al nombre de ese campo. Incluso recuerdo que en esa casa, también cuando leí la biografía, me vino a mi mente un cuadrito que había en una de las paredes de la casa. No sé cómo se pronuncia, pero yo siempre lo leía y decía, el mejor plat es la gana, algo así. Así que bueno, un poco también esto, ¿no? Significa el millor plat es la gana. Quiere decir que es un refrán muy catalán, muy de la gente de campo de Cataluña. Quiere decir que textualmente significa el mejor plato es tener hambre. ¿Qué quiere decir eso? Que si uno tiene hambre, da igual que le den una morcilla, que le den judías o que le den un plato de sopa. Si tiene hambre, todo te viene bien. Es un refrán muy, muy catalán. Y panisés viene de panís. Panís son las mazorcas de maíz. Eso es un panís. Y panisé es un campo sembrado de esas mazorcas. Lo que tratamos de resaltar son las cuestiones más de la manifestación cultural o del idioma, de la arquitectura, de la gastronomía, cuestiones que tienen que ver con lo que la familia tanto de Mayol, de Cenillosa, el fundador del pueblo, como también Masferrer, que trajeron desde su Cataluña natal, ¿verdad? Y que nos parece importantísimo las ideas con las que se manejaban y esto de querer construir en sus terrenos en este pueblo 7 viviendas en las cuales obviamente su familia no iba a vivir, pero con cierto amor a su tierra, ¿no? Nosotros rescatamos ese ejemplo por ahí, transmitir que donde sea que uno se encuentre, lleva sus ideas y lleva a su tierra consigo, ¿no? Esto es muy típico de los catalanes. Supongo como toda la gente que en un momento determinado de su vida pues ha tenido que marcharse de su país y bueno, pues el apego a sus cosas, ¿no? Me imagino que al idioma sobre todo. Si hay una cosa a la que los catalanes somos estamos muy apegados es a nuestro idioma. Y de hecho, incluso en periodos en el que este idioma estaba prohibido. Durante el franquismo era un idioma proscrito, no se podía hablar. Pues de padres a hijos, en la intimidad de los hogares, este era el idioma que se utilizaba y así se salvó el idioma. Se fue conservando. Ya digo, lo que es el catalanismo, el nacionalismo catalán o el sentimiento de sentirse más o menos catalán tiene que ver mucho con el idioma, mucho. Es una cosa, el idioma no se entiende
así como en el caso irlandés, por ejemplo, que ya es un idioma más o menos desaparecido, o en el caso escocés son otras cosas, o en el caso vasco también, el idioma lo habla poca gente. En Cataluña el idioma es muy, muy importante, es el núcleo de todo. Sin esto no se entiende esta cosa. Otra pregunta que te queríamos hacer es respecto de la Casa Masferrer, Sí, eh, em, que tenemos conocimiento que algunas dependencias del ayuntamiento sí. tienen lugar ahí. Se la conoce así con el nombre de Casa Masferrer y la Casa, familia. sí, Ujú. Casa Y Masferrer. Sí, sí. Hay un retrato de Francisco Masferrer allí, ¿eh? En la sala principal hay un retrato de Francisco Masferrer. Es una casa, más que una casa, es un palacio, es espectacular, es una casa, está en el centro de Vic, en una zona preciosa, la mejor de la ciudad, muy antigua, al lado de un antiguo templo, frente a un antiguo templo romano, que de la antigua Ausa, que es como se llamaba Vic en tiempos de los romanos, pues ahí construyeron un palacio. Es un palacio precioso, es de estilo modernista. No recuerdo el arquitecto, pero seguro que era un discípulo de Gaudí o de alguno de estos grandes arquitectos modernistas. Y este palacio fue la casa familiar de los Masferrer, fue cuartel de la Guardia Civil, de la policía, fue un cuartel después de la Guerra Civil porque a Masferrer lo expropiaron, porque él era separatista, entonces lo expropiaron. Luego fue un centro para disminuidos psíquicos, luego fue escuela de dibujo y ahora son dependencias municipales. Ahora el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Vic está ubicado allá. Hay oficinas, hay salas de reuniones, se ha modernizado, aunque se ha conservado toda la parte exterior y también la parte interior, aquellas salas, digamos, más nobles se han conservado. Y en la principal sala de la Casa Masferrer, que se llama así Casa Masferrer, que es un palacio, está un retrato de Francisco Masferrer presidiendo la, la sala esa, sí, sí. Y se conoce, sí, sí, se conoce, todo el mundo sabe dónde está Casa Masferrer, es muy importante, sí. Vienen las guías turísticas de Vic, viene la casa como una de las cosas. No se puede entrar a visitarla porque son dependencias municipales, pero, pero sí es muy interesante verla de fuera. Hay unas estatuas que representan las diferentes estaciones del año, son muy bonitas. Es una casa espectacular, sí, sí. Impresiona, la verdad, es muy bonita. Digamos que esa casa la construyó un discípulo del mismo que hizo la Sagrada Familia, que eso atrae a millones de turistas al año. Por lo tanto, es una construcción muy emblemática de Vic, sí. Es un sitio muy agradable, además delante hay una plazoleta pequeña con unos árboles, se llama la Plaza del Estudiante, la Plaza del Estudiante, con una estatua de un estudiante del siglo XIX que iban con un sombrero de esos de copa y vestidos todos de negro, pues. Y es una placeta que ahí en verano hay mucha sombra, hay unas cuantas terrazas de algunos bares. La verdad es que se está bien, además. Y tienes toda la imagen de la casa Masferrer, que es una casa muy, muy bonita, sí. ¿Y la familia Masferrer es aún es conocida o eso fue en la historia o simplemente quienes se dedican a estudiar partes de la historia, así como vos, llegan digamos, ¿es popular o es simplemente para los No, conocedores de la historia? Masferrer, esta estirpe, los Masferrer, nadie sabe quién son en Vic, ya, esto ya no. Uh, una parte de la familia, yo hablé con uno, es que hablé con mucha gente de la familia. Una parte de la familia
tiene una propiedad impresionante también que se llama Puig-sec, que está en un pueblito que está cerca de Vic, se llama Sant Julià. Tiene una gran casa solariega de estas de campo, pero es preciosa de dentro. Yo la he visto con unas pinturas también modernistas preciosas. Y una vez uno de los descendientes de Masferrer, que había sido piloto de aviación, un señor ya mayor, jubilado, que hacía la ruta Barcelona-Buenos Aires como quien coge el colectivo o el subte para no sé qué. El hombre había estado no sé cuántas veces por todo el mundo, pero era un hombre interesante y era descendiente, pero era descendiente de una de las hermanas de Masferrer, que son los que se acabaron, por las cuestiones de herencia, se acabaron quedando con la casa de Puig-sec. Es una casa preciosa. Y queda esta rama de los Masferrer, pero que no son gente popular ni conocida. Aparte, yo creo que han perdido ya el apellido. Creo que se llaman Togores de primer apellido. Y el hombre este me enseñó la casa, pero esta gente ya no son conocidos. Los Masferrer, a la que se marchó Francisco, digamos que desaparecieron es decir, queda el nombre del palacio, Palau Masferrer, pero estoy convencido que si preguntas al 99% de las personas no sabrán de dónde viene el nombre, no tendrán ni idea. Y algún estudioso tipo yo o algo, gente así, sí que tendrá idea de quién es Masferrer, pero una minoría. No son ya una familia conocida ni popular, lo fueron en su época, pero las hermanas creo que se instalaron en Barcelona, él se vino para Argentina y algún otro hermano también no sé dónde fue a parar, y entonces ya vi como que en Vic ya les quedó poca cosa, y si tienen alguna propiedad puede ser que aún quede algo. No son gente popular, o sea, deben administrarla como buenamente pueden, pero no es una familia conocida ya, como lo habían sido en su época, porque el padre de Masferrer ya era poeta, era abogado, una persona conocida, muy conocida en Vic. Los tíos de Masferrer también eran gente de mucha cultura, muy metidos en la política de la época, pero ahora todo eso, digamos, que ha ido desapareciendo y ya no, la gente no sabe. Les suena la palabra Masferrer por la casa Masferrer, si no, no sabrían ni de dónde viene. Por otra parte, Masferrer es un apellido bastante común en Cataluña, o sea, no es un apellido muy especial, así como el mío sí que es muy raro encontrar un apellido como el mío. Masferrer es un apellido muy común en Cataluña. No, yo no creo que les suene ya de mucha cosa a la mayoría de la gente. A alguien sí, la gente que está más puesta en temas de historia o así, de cultura, de la ciudad, sí, pero el resto de la gente no creo que Claro. Vaya, seguro que no. Sabemos que hace muy poco, no recuerdo, ahora no me acuerdo si fue en el 2017, que fue el referéndum, Sí. que recuerdo que fue el 1 de octubre, porque el primero de octubre... Primero de octubre de 2017, sí. Bien, el 1 de octubre es casualmente el aniversario de nuestro pueblo y bueno, recordábamos eso del referéndum. También fue la época en la que dimos con la biografía de Masferrer. Y bueno, nosotros lo abordamos desde su punto de vista, pero nos gustaría saber hoy en día cómo se trata ese tema, cómo está, cómo son las relaciones institucionales, la vida en Cataluña, si realmente es así de lucha separatista o son algunos sectores, cómo se vive. Bueno, este es un tema que siempre ha estado presente durante toda la época contemporánea catalana, desde el 1714 hasta el presente.
la cuestión catalana siempre ha estado presente en la política española, siempre ha estado presente. Cataluña ahora en estos momentos es una comunidad autónoma de unos 7,5 millones de personas, con una personalidad cultural muy, muy, muy arraigada. Es decir, hay el idioma catalán, que es un idioma minoritario en lo que es España, pero es una de las lenguas en el conjunto de Europa, es una lengua, no es tan minoritaria, es una lengua importante en el sentido de que hay más catalán hablantes que gente que habla danés o finlandés o que habla eslovaco, que habla eslovenio. Todo eso son países independientes que tienen una proyección de su idioma mucho menor que el catalán. El catalán es un idioma que se habla no solo en Cataluña, sino se habla en el País Valenciano, al sur de Cataluña, se habla en las Islas Baleares, Mallorca, Menorca, Ibiza, incluso se habla en el sur de Francia en determinadas zonas. Por lo tanto, es un idioma y, de hecho, el núcleo del nacionalismo catalán se vehicula a través del idioma. El idioma es una cosa muy importante para el nacionalismo catalán, lo ha sido siempre, y la cuestión catalana, la aspiración de tener más autogobierno, no sé si llegar a ser independientes, ahí podemos hablar un buen rato, pero sí de tener más autogobierno, de que esa personalidad tan especial sea reconocida, siempre ha estado presente en la política española y ahora lo está mucho, porque efectivamente los independentistas, que en tiempos de Francesc Masferrer eran poquitos, él fue uno de los precursores del independentismo en Cataluña, él lo fue de los primeros que optó por esa vía, fue presidente de una organización abiertamente separatista, el Partido Nacionalista Catalán, una organización política abiertamente separatista, pero en aquella época eran muy minoritarios. Pero ahora el independentismo no es minoritario, es una fracción política que gana muchas elecciones en Cataluña, que tiene la mayoría en el Parlamento Autonómico catalán, que tiene 25 diputados en Madrid, que es capaz de reunir 1 millón de personas en una manifestación en un país de 7,5 millones de habitantes, no olvidemos. Y eso hace que la cuestión esté bastante crítica en ese sentido, ¿no? También es verdad que no todo el mundo en Cataluña es independentista, que una parte de la población, más o menos, lo que hay ahora en este momento es una gran división, gente que es muy independentista, gente que es medianamente nacionalista y gente que es directamente muy españolista y no quiere saber nada del tema. Y estamos en ese debate, ¿no? Parece ser que desde que hubo el cambio de gobierno en el 2020, cuando estaba gobernando el Partido Popular, que era la derecha más conservadora, había mucha tensión política porque este partido quería la recentralización de competencias, y ahora, desde que está gobernando el actual gobierno, es un gobierno más abierto a lo catalán, pues parece que hay una cierta distensión. De hecho, hace poco todos los políticos catalanes que habían sido encarcelados y que han estado en la cárcel por espacio de 4 años de cárcel por haber organizado un referéndum que era, según la Constitución española, ilegal, pues han sido indultados por el gobierno como medida, digamos, para favorecer esa distensión. Aún así, continúa habiendo 7 u 8 políticos en el exilio porque en su momento escaparon. Unos están en Bruselas, en Bélgica, otros en Suiza, otros están en Escocia, están refugiados allá. Y queda pendiente esto y mucha otra gente que, a raíz de la cantidad de manifestaciones, de incidentes que hubo, pues que tienen pendientes también juicios, en fin. Digamos, yo, al menos es mi opinión, que si a lo mejor hablas con otra persona y te da otra opinión, yo pienso que se están entrando en una cierta senda de diálogo, o al menos eso
dicen todos, tanto los de allí como los de aquí. Yo creo que hay un cierto cansancio de conflicto, tanto desde el punto de vista de los independentistas catalanes como desde el punto de vista de determinados sectores políticos del Estado español, que están un poco hartos de que haya conflicto y están más abiertos a que lo que se deba discutir se discuta, digamos, de forma más o menos civilizada. Pero aún hay mucha tensión y aún hay gente que está dolida por, pues bueno, por todo lo que ha pasado durante estos años. Y bueno, y el PP y otros partidos son mucho más extremistas desde el punto de vista españolista, pues continúan ahí y con posibilidades de ganar unas próximas elecciones, con lo cual entonces veríamos cómo queda el panorama. En cualquier caso, lo que sí es seguro es que el independentismo en Cataluña es una fuerza formidable de millones de personas que tiene un montón, gobierna un montón de ayuntamientos, un montón de diputaciones, un montón de consejos comarcales que tiene el gobierno de la Generalitat y por lo tanto que hay que tenerla en cuenta, eso seguro. No es como en tiempos de Francesc Masferrer, que eran 4 idealistas, él el primero, el más idealista de todos, pero ahora es un movimiento muy, muy importante, aunque es verdad que la parte de catalanes que no son independentistas también es muy importante. Casi la mitad no votan a partidos independentistas, pero los otros son muchos también. No sé si querés agregar algo a lo que es la figura de Masferrer o que vos quieras resaltar digamos, mientras has estado haciendo la investigación, no sé, algo que vos quieras resaltar. La única cosa, quizás subrayar, que Masferrer abandonó Cataluña en el año 32, se instaló en Argentina, aquí en San Mayol. Creo que, no sé si volvió nunca más a Cataluña, no lo tengo claro. Y si retornó fue momentáneamente y se volvió para Argentina. Creo que vino una vez, pero ya no tengo más noticias pero vino, tengo entendido que vino, pero para gestionar algunas cosas de su patrimonio y se volvió. Digamos que su estela se perdió a partir del 32. Claro, lo que vino después, la guerra civil, 40 años de franquismo, también ayudó a que su memoria se fuera perdiendo, se fuera diluyendo. Y lo que pasa es que en el caso de Masferrer, un poco lo que estábamos hablando, quedó el Palau Masferrer o la Casa Masferrer, y eso sí que es una obra que está allí, que perteneció a su familia. Creo que él nació allí, en la Casa Masferrer, y por lo tanto, si queda algo de él en Vic, es esa casa, que no es poca cosa, porque es una casa que tiene mucho interés arquitectónico, que está situada en el centro de la ciudad y que todo el mundo la ve. No sé si quizás sería interesante que se diera a conocer más la historia que hay detrás de la casa, pero eso ya no me corresponde a mí. No, seguro. Yo la historia así como a vosotros os quedaba un poco difuminada la historia de Francisco Masferrer en Cataluña, a mí sí que me quedó más difuminada, aunque la hija me explicó muchas cosas, sí que me quedaba difuminada lo que sucedió en Argentina, ¿no? Por ejemplo, yo cuando tuve noticia de lo a través de Ezequiel y de lo de San Mayol, sí que me interesó particularmente porque tampoco tenía muy claro el lugar exacto donde él había ido a parar, pero ahora sí que lo voy teniendo más claro y qué hizo y cómo, bueno, son curiosidades, ¿no? De cómo se han ido encajando las piezas como si se tratara de un puzzle, ¿no? Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu tiempo, por echarnos luz también sobre algunos de estos aspectos,
como yo te decía, si bien he estado muy cercana a la familia, porque mi papá trabajaba en el campo y vivíamos en el campo y hemos tenido mucho trato, así familiar, por ahí toda esta historia nos era desconocida. Que es un gran placer poder colaborar con vosotros y si os puedo aportar alguna cosa, pues lo aportaré con mucho gusto. Y también deciros, yo voy siguiendo a Ezequiel en Facebook, lo tengo agregado en Facebook, y bueno, deciros que hacéis un trabajo muy encomiable, que me estoy enterando de muchas cosas que me interesan mucho, porque él va subiendo fotos y cosas y informaciones y bueno, siempre es interesante tener este punto de vista y bueno, ver que más allá del Gran Buenos Aires, pues están esta Argentina más de campo, más rural, que tiene también su interés y todos los esfuerzos que estáis haciendo pues para que sea conocida y valorada. Y bueno, y a medida de lo posible también sacar a la luz, como a veces veo que Ezequiel hace, de pues los orígenes, ¿no? de muchas de las cosas, no solo catalanes, seguro que hay otras comunidades que han aportado cosas, pues bueno, creo que es interesante.